Y llegamos a la última etapa de nuestro viaje. En este punto de la Pokédex es cuando se nos introduce a Eevee. Bueno, realmente no había ningún buen momento para introducir a Eevee, es un Pokémon un poco especial. Ya en su día expliqué que Eevee está inspirado en un gato, concretamente en un gato persa de color chocolate. Esto lo sabemos sobre todo por esa gola blanca que tiene alrededor del cuello. Esta gola es observable en las 3 evoluciones originales de Eevee, pero en las nuevas evoluciones deja de poder apreciarse. Sobre Espeon, ya dije en su día que estaba inspirado en un necómata, un gato que ha vivido muchos años y su cola se está bifurcando desde la punta. Estos necómatas tienen muchos poderes mágicos, algunos dicen que son incluso capaces de resucitar a los muertos. En lo que a su aspecto se refiere, Espeon está inspirado en un gato esfinge, que es una estirpe de gato que apenas tiene pelo, lo que igual le da un aspecto rosado. El último Eevee que nos queda es el tipo siniestro Umbreon. Su color y su tipo dejan bastante claro que está inspirado en un gato negro. Sobre los gatos negros el mundo está dividido. Hay quienes que los consideran que traen buena suerte y hay quienes consideran que traen mala suerte. Esto último se supone que es porque estaban relacionados con las brujas. En cuanto a los anillos amarillos que tiene Umbreon a lo largo de su cuerpo, es probable que sea una referencia a la coloración Tabby clásica de los gatos, que hace que aparezcan un anillo a cada lado del cuerpo. Bien, una vez analizadas las evoluciones de Eevee, podemos volver a nuestro viaje. Nos habíamos quedado en Ciudad Orquídea. Habíamos venido aquí en busca de una medicina, así que ahora que ya la tenemos, podemos volver a desafiar a la líder de gimnasio de Ciudad Olivo. En el camino de vuelta podríamos echarle un vistazo a las Islas Remolino. Bueno, no, porque todavía no tenemos el movimiento Torbellino. Antes de eso, tenemos que ir a Ciudad Olivo, enfrentarnos a Yasmina y conseguir la siguiente medalla. Después tenemos que llegar a Ciudad Caoba, enfrentarnos al Team Rocket y después derrotar a Fredo y conseguir la siguiente medalla. Ahora por fin podemos volver a las Islas Remolino. Aquí es donde encontramos a Horsey y lo hacemos evolucionar hasta Kindra, que está inspirado en alguna de las muchas especies de caballitos de mar que tienen espinas ramificadas para camuflarse con los corales y las algas. La razón de que este Pokémon reciba el tipo dragón es que en Japón se dice que los caballitos de mar son los hijos del dragón. Ahora nos toca entrar en la ruta helada, pero antes de eso tenemos que analizar a Gligar. La razón de que Gligar aparezca en este punto de la Pokédex es que el siguiente Pokémon a analizar será Delibird, y como cada uno de ellos es exclusivo de una versión, aparecen el uno al lado del otro. Probablemente el animal del mundo real que inspiró a Gligar fue la mosca escorpión, llamada así porque los machos tienen un abdomen terminado en 2 pinchos, rasgo que es observable en Gliscor. Aunque también es posible que este Pokémon esté inspirado en el Amikiri o cortarredes, que se supone que era un animal que cortaba las mosquiteras mientras la gente dormía. Por último, tendríamos que hablar de las gárgolas, que son el origen del tipo tierra de Gligar. Las gárgolas son estatuas de demonios que se encuentran en lo alto de las iglesias, y desde que en su día aparecieran en el manual de monstruos de Dungeons & Dragons, han aparecido en un sinfín de juegos de rol. Ahora sí que entramos en la ruta helada y nos encontramos con Delibird. Delibird está inspirado en el pingüino de las Snares, un pingüino de Nueva Zelanda que se caracteriza por tener penachos de plumas encima de ambos ojos. Estos penachos de plumas son los que le dan el parecido con Delibird. Y, por supuesto, Delibird también está inspirado en San Nicolás, del que no creo que tenga que decir nada, ¿verdad? También en la ruta helada nos encontramos con el Pokémon Swinub, que está inspirado en un jabato. Por su parte, Piloswine es una combinación entre un jabalí adulto y un mamut, lo cual da origen a su tipo hielo. Tras cruzar la ruta helada llegamos a Ciudad Endrino y después de solucionar un problema que no es digno de mención, nos enfrentamos a Débora y conseguimos la última medalla, así que partimos rumbo sur de vuelta a casa. Es entonces cuando nos encontramos con Tediursa, que está inspirado en un osedno del oso tibetano que se conoce en Japón como el oso luna por la forma de media luna que tiene en su pecho. Ursaring estaría inspirado en un oso adulto de la misma especie. Si queremos hilar muy fino, podríamos decir que se corresponde con la subespecie japonesa. En fin, el equivalente de Tediursa es Phanpy, que está inspirado en un elefante, y la forma de sus orejas nos indica que se trata de un elefante asiático. Concretamente, yo diría que se trata de un elefante indio, porque las entradas de la Pokédex del primer juego mencionaban en 2 ocasiones al elefante indio. Por otro lado, su color celeste lo asemeja a los dibujos de los elefantes indios, y las marcas rojas que tienen sus orejas nos recuerdan a los pendientes que a veces vemos en estos dibujos.
Sobre su evolución, Donphan queda muy poco que decir, es simplemente la combinación entre un elefante adulto y un neumático. El siguiente Pokémon de la lista, Mantine, está desordenado igual que en el caso de Gligar porque su equivalente se encuentra por esta zona. Este Pokémon está inspirado en una manta, probablemente en Manta alfredi, que es la segunda especie de manta más grande que se conoce. El hecho de que sea Manta alfredi lo podemos saber gracias a que Manta alfredi presenta dos marcas en forma de ojos en su dorso, igual que Mantine. El hecho de que los Mantine siempre vayan acompañados de un Remoraid por debajo de una de sus aletas es una referencia a las rémoras. En este caso, Remoraid está haciendo las veces de rémora, pero realmente, como ya expliqué antes, su diseño no se parece a este pez. Porque las rémoras se caracterizan por tener un disco adhesivo encima de su cabeza, con el que se pegan por debajo de los animales que acompañan. Esto no está presente en el diseño de Remoraid. Lo último que queda de decir de Mantine es que tanto su tipo volador como su nombre de especie lo están relacionando con una cometa. El equivalente de Mantine, no por el lugar en el que se encuentra, sino por sus capacidades defensivas, es el pájaro de metal Skarmory. Hay distintas culturas que cuentan con pájaros de metal entre sus animales mitológicos. Quizás las más famosas de estas aves sean los pájaros del Stínfalo, que eran unos pájaros que tenían picos y patas de bronce que atacaban al ganado y envenenaban los lagos. La sexta tarea de Heracles consistió en ahuyentar a estos pájaros, cosa que solo consiguió utilizando una campana que le había dado la diosa Atenea. En lo que a su aspecto se refiere, Skarmory parece estar inspirado en el pteranodón, sobre todo por su cresta craneal característica. Y con esto volvemos a Pueblo Primavera, que fue donde empezó nuestro viaje, y tras unos pequeños trámites sin importancia, nos convertimos en los líderes de la Liga Pokémon de Johto. Pero no podemos relajarnos todavía porque aún no hemos completado la Pokédex de Johto, lo cual es un poco extraño. Los Pokémon que faltan no se encuentran en la región de Johto, se encuentran en la región de Kanto. Uno de los Pokémon que nos falta es Murkrow, que está inspirado en un grajo. Los grajos, a diferencia de la mayoría de los córvidos, tienen el pico amarillento, y eso es lo que nos indica que Murkrow es un grajo y no un cuervo, porque los cuervos tienen el pico negro. Por otro lado, tanto su cola como las plumas que tiene encima de su cabeza están inspiradas en el atuendo típico de las brujas, con sombrero y escoba incluidos. El siguiente Pokémon que nos falta también es de tipo siniestro, lo cual es un poco injusto porque en la Liga Pokémon no hemos tenido muchos Pokémon siniestros entre los que elegir. Estamos hablando, por supuesto, de Houndour. La combinación de sus tipos, siniestro y fuego, y su aspecto de perro está inspirado en los Hellhounds, un tipo de perros demoníacos que se hicieron populares en Dungeons and Dragons. En cuanto a la estirpe de perro del mundo real a la que más se parecen, tenemos las distintas variedades de Pinscher. La imagen típica que tenemos de estos perros es perros con orejas puntiagudas y un rabo muy corto. Claro que este no es su aspecto natural, ellos no nacen así. Sino que, para que tengan este aspecto más fiero, se les cortan parte de las orejas y el rabo cuando son cachorros. El aspecto de las orejas vendadas de estos perros puede ser el origen de los cuernos de Houndoom, ya que en Houndoom no podemos ver las orejas. Aunque sí que podemos ver su rabo, que tiene la longitud natural. La última familia que nos queda por cazar en Kanto es la familia de Slagma, que básicamente es un charquito de lava que ha cobrado vida. Esto se parece a una categoría de monstruos de Dungeons and Dragons llamados paraelementales. Se supone que los elementales son los elementos cuando cobran vida. Los paraelementales son combinaciones de dos elementos que cobran vida. Así, cuando se combinan el elemental de fuego y el elemental de tierra, tenemos el paraelemental de magma. Uno de los primeros paraelementales de magma que se introdujeron fueron los Tokwa, que son gusanos de magma, que es lo más parecido a Slagma que vamos a encontrar. Claro que hay que aclarar que Slagma no es un gusano, sino una babosa, no tienen nada que ver. Y sobre Magcargo no hay mucho más que decir, salvo porque en lugar de ser una babosa es un caracol. Ahora que tenemos todas las medallas, tanto de Johto como de Kanto, podemos acceder al Monte Plateado, que es la frontera entre ambas regiones. Aquí es donde encontramos a Sneasel, que no es una comadreja normal y corriente, sino que está inspirado en un fenómeno conocido en Japón como Kamaitachi. A veces, cuando sopla el viento en las regiones montañosas, los viajeros se darán cuenta de que en las piernas tienen grandes cortes que no sangran pero que duelen mucho. El caso es que los viajeros no son conscientes de cuándo se han hecho ese corte. Incluso hoy en día no se entiende del todo cómo ocurre este fenómeno.
Pero la explicación que se le intentaba dar a esto en Japón era que existían 3 comadrejas que viajaban en grupo. La primera tiraba al viajero al suelo, la segunda utilizaba unas hoces que tenía en las manos y les cortaba a los viajeros en las piernas, la tercera curaba las heridas de los viajeros y los ponía de pie, todo esto tan rápido que el viajero no se daba cuenta de siquiera de que se hubiera caído. La alternativa a Sneasel es el Pokémon fantasma Misdreavus, de quien ya habíamos hablado un poco. Estos Pokémon están inspirados en los Nukekubi, personas aparentemente normales, pero que cuando se acuestan por la noche dejan que sus cabezas se separen de su cuerpo y vayan por ahí flotando. Se dice que entonces estas cabezas intentan acercarse por las espaldas a la gente y gritar para asustarlas y matarlas del susto. Cuando llega el día, la cabeza vuelve a su cuerpo, y la única señal que queda que diferencia a los Nukekubi del resto de las personas es una pequeña línea roja alrededor del cuello. Los Nukekubi intentan disimular esta marca utilizando ropa de cuello alto o collares, cosa que podemos ver en Misdreavus. Quedan pocos Pokémon por conseguir. 2 de ellos son evoluciones de Pokémon que existían en la región de Kanto. Uno de ellos es Porygon 2. Porygon 2 es básicamente un Porygon con mejores gráficos, pero aparte de eso también se parece a los pájaros bebedores, esto lo vemos sobre todo en los juegos en 3 dimensiones. El otro es Blissey, que es prácticamente igual que Chansey salvo porque tiene un peinado distinto. Al igual que Chansey, su aspecto general es el de un huevo. En este sentido hay que decir que, por extraño que parezca, existen huevos que de forma natural son de color rosa. Este tipo tan peculiar de huevos los pone una variedad china de gallinas llamada Croat Langshanks. Después de esto, ya solo nos faltan los Pokémon más poderosos, y vamos a empezar cazando al trío legendario de Johto, que por alguna razón todo el mundo conoce como los perros legendarios. No son perros. El primero es Raikou, que como ya dije en su día, está inspirado en el Nue. No voy a volver a contar la leyenda del Nue, así que os dejo un enlace al vídeo original. En cuanto al animal real al que más se parece, hoy en día tenemos al tigre, y en la Edad de Hielo teníamos al tigre de dientes de sable, que se parece a Raikou por sus característicos colmillos. El siguiente de la lista es Entei. Este es el que todo el mundo dice que es un perro, pero yo lo siento, lo único que veo aquí es un león. Esa melena, esas garras blancas, el parentesco con Raikou, un león. Además, eso lo relaciona con los distintos bailes del león del lejano oriente, entre ellos el de China y, principalmente, el de Indonesia, con el famoso baile de Barong. De hecho, Barong y los volcanes son los 2 principales atractivos turísticos de Bali, y por eso es que muchas veces suelen incluirse en el mismo pack de viaje. Así que este es el origen de, por un lado, la máscara de Entei, que está inspirada en la máscara de Barong, y por otro lado, el hecho de que Entei esté tan relacionado con los volcanes. El último de los miembros del trío es Suicune, que por su habilidad de andar por encima del agua está relacionado con una criatura de la que ya hemos hablado hace algún tiempo. El Kirin, el unicornio chino, que se supone que combina elementos de ciervo y de león. En el caso que nos ocupa, el ciervo que más se parece a Suicune es el muntíaco de la India, por la forma tan peculiar de sus cuernos. Y, en cuanto a la forma de sus patas, Suicune podría estar inspirado en el leopardo, así que no hay perros por ninguna parte. Ahora tenemos que analizar a la familia de Tiranitar, empezando por el más pequeño de todos, Larvitar. Larvitar parece estar inspirado en Godzilla Jr., que no hay que confundir con Minja. Minja aparecía en la primera serie de películas de Godzilla y Godzilla Jr. aparece en la segunda serie. Pero ciertas características del diseño del Larvitar, como son su cresta y su cola y su tipo roca, hacen que se parezca más que a Godzilla a una criatura llamada Space Godzilla, que apareció por primera vez en la película de 1994 Godzilla vs. Space Godzilla. De alguna manera, las células de Godzilla salieron al espacio y se vieron expuestas a un agujero negro, y entonces nació Space Godzilla en la forma que ahora veis en la pantalla, su forma para viajar a través del espacio, que se parece mucho a la forma de Pupitar. Y esta es la forma que adopta Space Godzilla cuando llega a la Tierra. Si lo comparamos con el aspecto del Godzilla original, veremos que Space Godzilla tiene púas de cristal en la punta de la cola y que tiene una especie de corona encima de la cabeza. Estas características, unidas al hecho de que Space Godzilla es el villano de su película, hacen que este sea el mejor candidato como la posible inspiración de Tiranitar. Después de esto, llega el momento de hablar de las mascotas de esta generación, Lugia y Ho-Oh, y de cuál es la relación entre ellos.
Estos dos Pokémon están inspirados en el dragón y el fénix chinos, que son el símbolo del emperador, el dragón, y la emperatriz, el fénix. Son por tanto los dos animales más sagrados de China. En un tercer puesto tendríamos al Kirin, y es por eso que el tercer juego de esta generación es el Pokémon Cristal y utiliza a Suicune como su mascota. Empecemos hablando de Lugia y de su papel como dragón. Tanto en la mitología china como en la mitología japonesa, los dragones son los reyes de los mares, y es por eso que viven en castillos en los fondos de los océanos. Son los responsables de que llueva y por lo tanto son los causantes de las tormentas. Todas estas características están reflejadas en Lugia. En Japón, todas estas características están concentradas en un dragón concreto, Ryujin, el dios del mar. Y es precisamente la forma de representar a este dragón con atributos de ave lo que da origen al diseño tan peculiar de Lugia. En cuanto al animal del mundo real que más se parece a Lugia, tendríamos que tener en cuenta a la beluga, porque al menos en lo que se refiere al nombre de Lugia, la beluga tiene que ser su origen. En la otra cara de la moneda tenemos a Ho-Oh, que toma su mitología del fénix occidental, que es capaz de renacer de sus propias cenizas. En cuanto a su diseño, Ho-Oh recibe su aspecto tan colorido que le ha dado el sobrenombre de pájaro arcoíris del Feng Huang, conocido como el fénix chino. Originalmente en China había dos pájaros que eran los reyes de las aves. Teníamos al Feng, que era el rey, y a la Huang, que era la reina. Cuando se quiso que el fénix se vinculara al dragón y representara a la emperatriz, se combinaron estos dos pájaros en uno solo, el Feng Huang. Pero en su descripción original como Feng y Huang, estos pájaros revelaban cuál era el animal de la vida real que más se les parecía. Estamos hablando del faisán dorado que por supuesto vive en China. Y coincidiendo con la imagen que teníamos del Feng y del Huang, el faisán dorado macho tiene colores muy vivos y la hembra tiene colores pardos. Y, hablando de la coloración, incluso la forma variocolor de Ho-Oh se parece al faisán dorado macho. Con esto ya solo falta por analizar el último Pokémon, Celebi. En lo que a su aspecto se refiere es muy fácil de identificar, se parece a las hadas dibujadas por Brian Froud. Más difícil de entender es por qué se supone que viaja a través del tiempo. En Plata y Oro la idea de los viajes en el tiempo solo se menciona fugazmente a la hora de explicar cómo es que puedes intercambiar Pokémon con las ediciones rojo y azul. Pero Celebi no está implicado en este mecanismo. Por otro lado, es difícil encontrar ninguna cultura con mitología que implique viajes en el tiempo, porque el concepto de viajes en el tiempo es relativamente moderno. Pero, curiosamente, uno de los pocos pueblos con un cuento tradicional que habla sobre la relatividad del tiempo es Japón. Así, mientras que Orochima Taro solo piensa que ha estado en el Palacio del Rey del Mar 3 días, ha estado allí en realidad 300 años. Ahora que ya sabemos que la idea de que Celebi viaje en el tiempo no es tan descabellada como habíamos pensado en un principio, tenemos que explicar por qué Celebi es el guardián del bosque. Y en este sentido probablemente esto sea una referencia a las criaturas llamadas Kodama. Según la mitología japonesa, dentro de algunos árboles viven los Kodamas, que son los guardianes de los bosques. Cuando se entra en un bosque a veces puedes oír susurros. Estos son los Kodamas hablando. Se dice que son el eco que se oye dentro de los bosques, y es por eso que a Celebi se le da el título de la voz del bosque en su película. Y con esto doy por terminado el análisis de la Pokédex.